¿Y qué hace George Bush? Algo parecido a Donald Trump. Porque fíjense cómo es el paralelo de la política, mis amigos. Estoy mirando a la gente de TikTok. Cómo el paralelo de la política y el gobierno se va pareciendo al gobierno actual todo. George Bush, el belicoso, el que no iba a permitir el comunismo, es director de la CIA, hace una operación de extracción. ¿A quién? A Noriega. Y sacan a Noriega del juego. Y encarcelan a Noriega, lo meten para Estados Unidos. Cuando vimos las imágenes de Noriega y ve las imágenes de Maduro, se parecían todas igualitas las dos imágenes. Fíjense cómo se va apareciendo. 4 años de un demócrata que abrió la frontera a los cubanos, el 80, 4 años de John Biden que abre la frontera a la migración desordenada, y posteriormente viene el señor Trump con la esperanza de que ahora sí vamos a acabar con la dictadura cubana. Todo muy parecido. Y George Bush entonces, padre, ahora sí vamos a acabar. Y entonces los cubanos, en ese tiempo, porque había una relación muy cercana de Noriega con Castro. Y los cubanos vieron cerca esa operación que hizo George Bush a que hicieran lo mismo con Castro. Y vivimos con las esperanzas, y en esos tiempos el exilio estaba también, como está hoy, excitado, que ahora sí vamos a acabar con el comunismo. Pero en ese lapso de Ronald Reagan y su vicepresidente George Bush sucedió algo con los cubanos, que en el gobierno del belicista que iba a acabar con la revolución de Castro, Ronald Reagan, y su vicepresidente George Bush, padre, llaman a los luchadores por los caminos por el mundo, aquella gente que iban y hacían operaciones de armas, de infiltración en Cuba, los llaman y les dicen se acabó las operaciones contra la dictadura cubana. Todo aquel que incumpla va preso. Y ahí cayeron, en esa época, a partir de investigaciones en esa guerra que había contra el comunismo, sucedieron varios incidentes en los Estados Unidos de grupos de cubanos, y ahí cae un hombre que era luchador anticomunista en el gobierno de Reagan, cae preso un grupo de cubanos, y entre esos cae Eduardo Arocena. Eduardo Arocena fue acusado a 30 años por un fiscal amigo de Trump, hoy que ya está retirado, que fue alcalde de New York, Giuliani. El vicefiscal Giuliani es el encargado de ponerle 30 años por la cabeza al combatiente cubano anticomunista Eduardo Arocena. Posteriormente Giuliani, amigo también del gobierno de Donald Trump belicista contra Cuba. Todo se va apareciendo. No fueron los demócratas, fue un republicano que le pone el stop a los cubanos porque querían una lucha armada contra la dictadura cubana. Y aquello se tuvieron que guardar. Yo hablé con muchos de esos hombres, conocí a muchos de esos hombres, o algunos de esos hombres, de los luchadores por los caminos por el mundo. Y fíjense, la mayoría de esos hombres, o algunos de esos hombres, duros, sus condiciones de vida no es como lo que vemos ahora con los nuevos luchadores cubanos. No. Muchos murieron olvidados y en la pobreza, o muy limitados, porque nunca especularon con la lucha de Cuba y en un momento determinado fueron abandonados. Y a partir de todo esto comenzó entonces la lucha pacífica y alimentar a grupos a través de Gran para tumbar a la dictadura cubana. Y no es nada más que el control sobre la diáspora cubana. El que paga manda. El que paga manda.
Y durante mucho tiempo se ha visto a nuestros políticos que al final yo digo, verdaderamente, los políticos de la Florida o del sur de Florida, algunos, no todos, querrán que caiga la dictadura cubana. Imagínense ustedes que caiga la dictadura cubana. ¿De qué van a hablar? ¿De qué promesa van a hablar? Porque ellos, que tienen el apoyo de organizaciones dentro del exilio políticas que son afines a estos políticos nuestros republicanos, los apoyan sus campañas políticas, apoyan sus plataformas políticas. Pero si mañana cae la dictadura cubana, entonces, ¿qué es la promesa de ellos para que tú votes por ellos? Porque el condado Miami-Dade y los cubanos han dado prioridad al tema cubano que su bienestar en los Estados Unidos. Se ha secuestrado la política interna del condado Miami-Dade, dándole prioridad a la dictadura, al fin de la dictadura, al bienestar del condado Miami-Dade y algunas ciudades. Cuando hablo de condado, también ciudades. Porque el eslogan de los políticos es tumbar a la dictadura cubana. Y como hay que tumbar a la dictadura cubana, la mayoría de esa gente en Cuba, de ahí de ese condado quieren que caiga la dictadura cubana. Pero ¿qué sucede si termina la dictadura, que es un activo para los políticos del condado? Sería muy aburrido. Porque yo te hago la pregunta y con el mayor respeto a nuestros políticos, si es así, si estoy equivocado, díganme, seguro que les pido disculpas. Desde que empezó todo esto, de Maduro para acá, yo no he escuchado a nuestros políticos hablar del bienestar del condado. Todo es Cuba y Venezuela. Cuando ellos son electos para resolver los problemas del ciudadano del condado. No es que no se hable de Cuba, porque el problema es que no se habla del bienestar del condado. Y han dejado un vacío, y no se han dado cuenta nuestros políticos que están dejando un vacío a los demócratas. Porque el gobierno actual ha hecho reformas o medidas que ha quitado bienestar, programas donde muchos cubanos están inscritos, programas federales. Y hoy, inclusive, la promesa de que iban a deportar a delincuentes, hoy nos hace, hoy deportan a todo el mundo, o a mucha gente. Inclusive a una señora que se dice republicana, habló, y a sus dos hijos, que entraron idos 20A, creo que a uno lo van a deportar, con su esposo y todo. Porque aquí no, aquí es la ley, señora. El problema es que los cubanos funcionamos y pensamos como Cuba. Soy militante y me van a respetar porque soy militante. No, aquí no funciona eso, y menos con este gobierno, que quiere una limpieza completa, étnica, total. Y hemos puesto por encima el tema cubano que el tema local. Y yo no he visto que se trabaje en pos de mejorarle la vida a los ciudadanos del condado, en resolver los grandes problemas que hay en el condado, los altos costos de la vivienda, los altos costos de la vida en ese condado Miami-Dade, que el 49% de las personas tienen un programa social, inscrito un programa social. Inclusive la comisión de la Junta Escolar, estuve escuchando en la radio de Miami, en un programa de internet, que querían retirar el desayuno y el almuerzo a muchísimos niños de las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque dentro del censo de ayuda ya no hay miles de familias en el condado, porque el gobierno de Donald Trump se ha encargado de sacarlos del padrón y no darle ayuda. Y como no reciben ayuda, se supone entonces que la Junta dice, ustedes resolvieron su problema económico, porque el gobierno federal te sacó del censo. Ya tú no recibes ayuda, no estás como recibes ayuda, no sabemos que ya
tú resolviste tu problema. Y se ha creado un conflicto en la Junta Escolar. Menos mal que la Junta Escolar va a seguir, no sé hasta qué tiempo, siguiendo con los desayunos y los almuerzos